Las 7 de la tarde con 17 minutos de este Sonar Global de día jueves 22. Claro, pareciera que estuviera empezando la semana, pero no, está terminando. Y eso nos indica y nos recuerda que este fin de semana es un fin de semana muy importante, porque es el Día de los Patrimonios, 24-25 de mayo. Hay 3.613 actividades, lo estoy viendo en la página diadelospatrimonios.cl, que es un lugar donde ustedes también pueden entrar y hacer su planificación, porque hay muchísimo por hacer. Queremos ahondar en esto, por supuesto, conversar sobre los patrimonios, precisamente con, una persona que tiene mucho que ver con esto porque está encargada de esta organización, Carolina Pérez, la subsecretaria de Patrimonio Cultural. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes, encantada de estar aquí nuevamente. Trataba de acordarme cuando había estado, no logré acordarme por qué estuvimos conversando, pero sí me acuerdo que estuvo muy interesante, así que encantada de estar de vuelta en la radio para conversar de la fiesta cultural de Chile, que es el Día de los Patrimonios. Ojalá tengamos de nuevo una conversación interesante, pero el Día de los Patrimonios es un momento importante. ¿Es el fin de semana más importante para la subsecretaría? De todas maneras, yo diría que el Día de los Patrimonios es la fiesta cultural de Chile, y yo siempre digo que es la fiesta cultural más democrática de Chile. Y es una fiesta democrática porque es gratuita, ¿cierto? No hay ninguna barrera de acceso para ninguna actividad, y es democrática porque es realmente descentralizada. Cuando nosotros pensamos en esas más de 3.600 actividades, tenemos que saber que esas actividades están no solamente en todas las regiones de Chile, sino que están también en más del 90% de las comunas del país. Por lo tanto, hablamos de una actividad que está en todos los territorios y que además no es una actividad que solamente crea el Estado invita. Pero las actividades que uno puede ver en diadelospatrimonios.cl son actividades de los museos públicos del Estado, de los museos de los municipios, de las juntas de vecinos de algunos barrios patrimoniales, de diferentes organizaciones, liceos, escuelas que también pueden actividades. Es realmente una fiesta que construimos todos y todas, que hace el sector público, el sector privado, la comunidad, y creo que eso lo hace un fin de semana aún más valioso. ¿Qué cosas nuevas trae este Día de los Patrimonios? Porque yo sé que esto ha ido creciendo, ¿no? Y se han ido aumentando las actividades y han ido sumándose tipos de eventos patrimoniales o tipos de patrimonios que también se suman a esto. ¿Qué podríamos decir que hay este año que puede ser diferenciador? Hay hartas cosas interesantes este año, y también son parte un poco de la historia del Día de los Patrimonios, porque hay que acordarse que parten de 1999, esta es la versión número 26, partió solo en Santiago con 11 inmuebles, y hoy día tenemos 3.600 actividades que tienen mucho que ver ya no solamente con espacios que están abiertos, que son súper importantes, pero también tienen que ver con actividades que tienen que ver con nuestro patrimonio cultural inmaterial, ¿cierto? Con las tradiciones. Y ahí algo que yo creo que es bien interesante y que estamos repitiendo del año pasado, pero que es nuevo en la historia del Día de los Patrimonios, es el Festival de los Patrimonios. El Festival de los Patrimonios, igual que el año pasado, va a ser frente a la Moneda. Vamos a tener mucha música ese día. Vamos a tener desde las 3:30 el sábado y desde las 3:30 el domingo a Yo Vasconcelos, Lucy Briceño, Los Cracks del Puerto, Santa Feria, Organillero, Chinchinero. Y una actividad que a mí me encanta, que es el versus entre payadores y freestylers. Vamos a tener también ese debate, ¿cierto?, en el escenario, que creo que es algo súper interesante porque nos habla de una tradición oral que es parte de nuestro país, que tiene que ver con el canto a lo divino, el canto a lo poeta, las décimas, las payas, pero también, ¿cierto?, con la gente que hoy día hace freestyle, que es gente más joven, digamos, hay de todas las edades, pero más joven. Y que son como un heredero de la paya, ¿no? Y que son herederos de la paya, porque al final están haciendo rimas, sí, ¿cierto? Pero ahí hay una cuestión interesante que tiene que ver con esto de cómo se considera el patrimonio, ¿no? Lo que se considera patrimonial, lo que no, y esas tensiones que de repente surgen. Porque claro, acá estamos en un fin de semana que es muy bonito y, como usted dice, es muy democrático. Y participa mucha gente y se nota un entusiasmo altísimo o sea, cuando hay oferta, cuando hay posibilidad, la gente lo asume como propio. Y eso es muy real. Sin embargo, también vemos en otras circunstancias que hay destrucción de patrimonio, hay poco cuidado por edificios patrimoniales o por otros monumentos o lo que sea, y esto genera tensiones, ¿no? Y también hay discusiones sobre, pero eso no puede ser considerado como patrimonial, ¿cómo es posible, no? Que uno lo escucha muy seguido. ¿Cómo se determina todo eso y cómo
¿En qué momento estamos, ¿no? Porque a veces queda la sensación de que estamos en una suerte de degradación cultural y patrimonial. Y después uno dice, no, pues si este fin de semana te está demostrando algo totalmente distinto. Es súper interesante la pregunta, porque cuando hablamos de patrimonio, yo creo que el camino que hemos seguido en Chile y que se ve en el Día de los Patrimonios es de cómo hemos avanzado una visión solo de lo material y que muchas veces eran grandes inmuebles súper importantes. O sea, qué increíble es conocer el Palacio de la Moneda, el Palacio de la Alhambra, el Palacio Pereira, el Palacio Subercaseaux. O sea, creo que a todos nos hace bien conocer esos espacios que son parte de nuestra historia, pero también otro tipo de actividades como puede ser ir al Observatorio Paranal, ¿cierto?, de la ESO, que también es parte de nuestro patrimonio cultural y que tiene que ver no solamente con la edificación del observatorio, tiene que ver con entender que nuestros cielos también son parte de nuestro patrimonio cultural y natural, y la relación que tenemos, ¿cierto?, con el medio ambiente. Y pasa también cuando lo vemos con manifestaciones inmateriales. No sé, yo he dado este ejemplo todo el día, pero encuentro que es súper entretenido. Estuve viendo, por ejemplo, una actividad que era en Puerto Río Tranquilo, en la región de Aysén. No sé si ha ido Tranquilo, que es muy bonito. Yo fui hace 2 veranos, por eso lo tengo muy guardadito. Y se van a juntar a una exposición fotográfica de Puerto Cisne y van a juntarse también a hacer cazuela. También es parte de nuestro patrimonio cultural la gastronomía. En Pitrufquén van a hacer la ruta de la chicha, que tiene que ver no solamente con el patrimonio gastronómico, sino que también con la historia detrás de ciertos sectores productivos. O sea, cómo se ha hecho de manera artesanal, cómo está vinculado a la ruralidad. Creo que ahí hay mucho aprendizaje de lo que es patrimonial y al mismo tiempo creo que el Día de los Patrimonios es una celebración, por cierto, de nuestras diferentes identidades, diversidad cultural, etcétera, pero también es una forma de ponernos en alerta. Porque cuando nosotros conocemos nuestros patrimonios, cuando sabemos, ¿cierto?, que hay ciertas edificaciones que son parte de nuestra historia o tradiciones culturales que son parte de nuestra historia, y vemos que quizás podríamos cuidarlas más, ¿cierto? Creo que pone sobre alerta a la ciudadanía, porque es muy difícil que la ciudadanía cuide algo que no conoce. Uno cuida las cosas que quiere, y para querer algo, ¿cierto?, hay que conocerla, hay que entenderlo. Muchas veces caminamos por nuestras ciudades sin conocer la historia de los espacios por los cuales atravesamos, y creo que el Día de los Patrimonios también se trata sobre eso. Y es una forma de decir, creo con mucha fuerza, y tú lo decías recién, que cuando este tipo de actividades están abiertas a la ciudadanía va. El año pasado tuvimos 1.600.000 visitas presenciales, además de las virtuales. Y creo que nos pone sobre la mesa que la inversión en cultura y patrimonio es importante. Cuando uno invierte en patrimonio cultural, no invierte solamente en el sector, invierte en recuperar el espacio público, invierte en que los barrios sean más seguros, invierte en educación y cohesión social. Y creo que lo que se vive en el Día de los Patrimonios ese fin de semana no es solamente aprender, conocer, disfrutar, que es súper importante, pero también es como una especie de momento en que nos unimos como país, en que estamos todos súper felices, en que cambia el ánimo nacional y cambia alrededor de nuestras propias identidades, y creo que eso realmente lo vivimos pocas veces al año. Subsecretaria, el resguardo de lo patrimonial a veces choca o tiene tensiones con la modernidad, con las inversiones, con el crecimiento económico, y esto lo estamos viendo. Precisamente usted preside el Consejo de Monumentos Nacionales, que ha estado bajo cuestionamiento por las trabas, por la burocracia que existe en torno a los permisos de construcción de obras públicas o de grandes inversiones privadas. Aquí hay una reforma, ¿no?, que está en curso, que se presentaron algunas indicaciones en octubre del año pasado. ¿Qué pasa con eso y cómo usted ha enfrentado estos cuestionamientos? Creo que es súper importante contarle a la ciudadanía, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando, que nosotros ingresamos un set de indicaciones a una nueva legislación patrimonial en octubre del año pasado. Esto es parte de las promesas que hizo este gobierno, y es importante decirlo. Cuando nosotros llegamos al gobierno, dijimos no solamente vamos a cambiar la institucionalidad patrimonial, sino que también, antes de hacerlo, vamos a hacer una consulta indígena, cosa que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una ley de patrimonios, es muy difícil que una ley no integre los patrimonios de los pueblos originarios, ¿cierto? Estaríamos hablando de una ley incompleta en términos conceptuales y de la identidad de todo nuestro país. Y respecto al set de indicaciones, quizás el objetivo estratégico de esta propuesta legislativa es establecer que la protección del patrimonio cultural es algo que va de la mano y no se contrapone al desarrollo económico, cultural, social del país.
Ese es el corazón de este proyecto y es súper interesante porque lo que hace es elevar nuestros estándares a los estándares internacionales al mismo tiempo que nos modernizamos. Ya, pero el reclamo de que es muy lento, que es burocrático, que a veces se toman plazos que no coinciden con las necesidades de inversión, ustedes lo asumen. Lo asumimos y de hecho esta es una ley que moderniza el Consejo de Monumentos Nacionales. El Consejo de Monumentos Nacionales, para quienes no lo conozcan, nace en 1925. Este año cumplimos 100 años y decimos, bueno, vamos a cumplir 100 años transformándonos y modernizándonos. ¿Cómo yo hago desde el Consejo de Monumentos Nacionales que, por ejemplo, una autorización, digamos, para un conjunto de viviendas sociales, que es una urgencia a nivel nacional, sea más rápida? Bueno, hoy día la ley nos obliga a que todas las decisiones de lo que es patrimonio, por qué se protege, qué autorizamos sobre intervenciones en patrimonio, pasen por el Consejo de Monumentos Nacionales en Santiago, a nivel central. Esta ley, uno de los movimientos más importantes que hace es sacar de ese consejo las autorizaciones y ponerlas en el órgano técnico en la región. Le otorga poder a las regiones y ahí descomprimimos, ¿cierto? Gran parte del atochamiento que tenemos a nivel central. ¿Y eso eventualmente podría tener alguna afectación patrimonial en algunos casos si el Consejo de Monumentos no es el que lo va a recibir en esa instancia? La verdad es que no, porque lo que establece la propuesta legislativa que tenemos es que las autorizaciones pasan por el órgano técnico, que es el Servicio del Patrimonio Cultural, que es donde están los especialistas en torno a eso. Pero quizás otra cosa que es súper importante son qué autorizaciones dejan de solicitarse, pero además cómo nosotros hacemos planes de gestión del patrimonio que permitan que todos avancemos más rápido. Lo voy a ejemplificar porque es muy conceptual lo que dije. Lo primero tiene que ver con, por ejemplo, intervenciones menores sobre el patrimonio cultural, como puede ser si yo vivo en una zona típica, digamos que vivo en el barrio Yungay, y quiero podar el árbol de mi casa. Si ese árbol no es parte constitutiva del atributo patrimonial del barrio, usted puede podarlo sin pedir permiso. Hoy día por ley hay que pedir permiso. Y eso frena todo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cosas súper simples como la pintura de fachadas. También hay que pedir permiso. Cuando nosotros en la ley ponemos un plan de gestión patrimonial, digamos en un barrio, digamos el barrio Yungay, que es una típica, se va a poner de acuerdo, va a hacer una norma de intervención, un plan de gestión y va a decir, ok, nosotros proponemos que vamos a pintar las casas de estos colores, vamos a trabajar así, este tipo de arreglos cuando haya que hacerlo. El servicio a nivel regional dice, estamos de acuerdo con su plan de gestión y usted puede avanzar sin pedirnos permiso, avisándonos que va a trabajar en el marco de lo que ya está acordado. Ok, subsecretaria, hablamos con Carolina Pérez, subsecretaria de Patrimonio Cultural. En esa discusión sobre la permisología y el rol del Consejo de Monumentos Nacionales, se han hecho algunas caricaturas también. Y se habla, por ejemplo, como que, claro, que aquí encuentran dos cacharros de greda y entonces hay que paralizarlo todo y eso es un desincentivo a las inversiones. O que, como dijo la candidata Evelyn Matei, se encuentran unas tapitas de Coca-Cola y eso impide que avancen las obras del metro. ¿Qué pasa con ese tipo de ejemplificaciones para esta discusión? Lo que dices es súper, súper importante y me encanta la pregunta porque a mí me encanta poder realmente hablar con la evidencia que tenemos desde el sector. Es súper importante decir que primero en la línea del metro no se encontraron tapitas de Coca-Cola. Eso es falso, ¿no? Eso es absolutamente falso. Se encontraron, ¿cierto? Si uno googlea la noticia, todavía está. Todavía está y lamentablemente muchas veces se van replicando, ¿cierto?, la desinformación entre diferentes medios. No ocurrió nunca eso. Nunca se han encontrado tapitas de Coca-Cola en el pique de la línea que dice la... Perdón la pregunta, pero ¿y si se encontraran sería considerado como un Es que factor? esa es una excelente pregunta, pero déjame contestar la primero porque es súper buena la pregunta, pero... ¿Qué es lo que se encuentra en particular cuando se da ese ejemplo? Se encuentran hallazgos vinculados a una cervecería de la segunda mitad del siglo XIX, que es bien distinto. Claro. Es bien distinto, sí. ¿Cierto? Es la época republicana de nuestro país. Podemos evaluar cuán valioso es o no, pero es bien distinto a decir que encontré basura. Claro. No, se encuentra... ¿Y eso toma mucho tiempo? Eso no, la verdad es que no toma tanto tiempo. No debería. No debería tomar tanto tiempo, pero también es importante desmitificar, por ejemplo, la línea 7. Para mí la línea 7 es un ejemplo increíble, porque muchas veces la gente piensa que la arqueología o el hallazgo arqueológico, si es que es chiquitito, como que tiene menos valor, nos cuesta entender por qué algo es valioso. En el caso de la línea 7 se rescataron más de 180.000 objetos arqueológicos y son hallazgos que son la única evidencia científica a la fecha en nuestro país de que hubo humanos habitando la meseta Maipo Mapocho, o sea, el sector central de Chile,
hace 12.000 años, aprox, que es el arcaico temprano. O sea, hasta ese hallazgo no teníamos ninguna evidencia de que en el centro, que en la capital, en Santiago, hubiese habido humanos en el arcaico temprano. Eso es un descubrimiento impresionante. Ahora, para la ciencia ese y la cultura. descubrimiento, ¿paralizó las obras? No las paralizó. Y es súper importante lo que tú preguntas, porque lo que hicimos en el caso de la línea 7 fue hacer una zona donde estaba ese descubrimiento, ese hallazgo, que se protegió, donde hubo que trabajar más y hubo que rescatar, y el resto de la obra siguió. Entonces, nosotros hemos ido, ¿cierto?, modificando las metodologías, pero es súper importante decir que cuando algo es importante, yo estoy segura que no solamente para mí, ni para la gente de mi sector, es importante ese tipo de hallazgos, sino que es importante para Chile. Y cuando uno habla de una legislación patrimonial, lo que está hablando y lo que está diciendo es que, por ejemplo, cuando nos indignamos porque pasan unas 4x4, pero arriba unos geoglifos en el norte, y todos estamos enojados, bueno, esta es la ley que protege esos geoglifos. Y de eso se trata también la discusión que estamos teniendo en el legislativo, donde, pasando a la segunda pregunta, nos vamos a hacer la pregunta sobre ¿es toda la arqueología patrimonial? Y esa es, nosotros ponemos una respuesta sobre la mesa, decimos, bueno, tiene que serlo, o sea, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿cierto? Todo lo que por lo menos encontremos de la colonia hacia atrás, es sí o sí, ahí no hay discusión. De la colonia hacia atrás, es una primera definición. Sí, de la colonia en adelante hay muchas cosas que van a ser patrimoniales, pero tenemos que tener un proceso de valoración, de decir qué la hace patrimonial y qué no la hace patrimonial. Y esas definiciones hay que tomarlas entonces. Y esas definiciones en la ley se establece que habrá un reglamento para eso. Ya, subsecretaria Carolina Pérez, se nos acaba el tiempo. El último dato y recomendación para el fin de semana, el Día de los Patrimonios, entrar a diadelospatrimonios.cl, ¿no? Hay que entrar a diadelospatrimonios.cl. En la página van a encontrar filtros de todas las comunas, las regiones de Chile, tipo de actividad, inmuebles abiertos, actividades para niños, niñas, adolescentes, talleres, todo lo pueden encontrar. La invitación es a revisar diadelospatrimonios.cl, es a planificar el fin de semana, es a ver las actividades que tienen previa inscripción y cuáles no. Súper importante eso. Y es acompañarnos también en el Palacio Pereira, que es nuestra sede ministerial. Vamos a hacer cosas muy bonitas, vamos a poner la primera piedra en Minecraft del Palacio Pereira, junto a gente mucho más joven que yo, que sabe hacer esas cosas, así que estoy muy agradecida de que se hayan acercado a nosotros para el Día de los Patrimonios. La subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, conversando hoy aquí en el Zona Global. Muchísimas gracias, que esté bien. Muchas gracias y te trajo una chapita. Fantástico, ya, del Día de los Patrimonios. Son las 7:35.